Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud Mental. Seguimos trabajando aunque sean vacaciones. Este día traemos un tema sobre todo de la familia, que es el papel de la familia en la salud mental de la primera infancia. Y para esto pues traemos una especialista y una muy famosa psicóloga en Mazatlán. Ella es, seguramente más de algunos de ustedes ya la conocen, la han visto o la han escuchado por ahí. Es la psicóloga Carla Aramburo. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, ella es psicóloga educativa egresada de la UDO, hoy mejor conocida como la UADO. Me dice cuando me presentes, yo de la UDO, de la UDO. Este, pues háblanos un poquito de ti antes de entrar al tema, Carla. Sé que eres actualmente vicepresidenta en el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, el Ujú. primer, el primer colegio de aquí de Mazatlán, ¿verdad? Parece que Así ahorita es. ya hay pandemia de colegios aquí en Mazatlán, lo que estábamos hablando antes de entrar a grabar. Ajá. Y yo sé, pues, que ahorita es vicepresidenta, pero has sido presidenta, has traído secretarías, ya agremiaste a tu hija, entonces traes mucho power en el colegio, pero háblanos un poquito de ti, de quién es Carla. Bueno, pues yo soy, como todo mundo me conoce, Carla Aramburo. Soy psicóloga educativa, soy esposa, soy madre, soy trabajadora desde hace 26 años ya para la educación inicial en un centro de atención infantil aquí en Mazatlán. Un CAES, ¿no? Es un CAI, así es, albergamos a niñas y niños menores de 3 años, donde ofrecemos diversas actividades para su desarrollo integral. Ok, pues el tema de hoy, como se habíamos hablado, pues es cómo funge la familia en la salud mental en la primera infancia de los niños. Ayúdanos a compartir este tema tan importante con el especialista el día de hoy. Y Carla, antes de entrar de lleno a este tema, bueno, esta semana pasada de vacaciones, se volvió, o por lo menos así lo percibí yo, a tener nuevamente el tema de la generación de cristal. Realmente tú con la experiencia que tienes de estos más de 20 años, me imagino has visto varias familias. ¿Sí existe como tal una generación de cristal o realmente es algo, es algo que estamos exagerando? Mira, yo creo que las generaciones existen, quienes les pusieron esos nombres, pues seguramente encontraron ciertas características en la población que los encasillan en esa parte, ¿no? La generación X, la generación Z, la generación de cristal y tantas generaciones que hoy en día hay algo más. Yo creo que, y lo comentaba hace poco con una familia de, la crianza tiene mucho que ver en el tipo de generación que vamos a criar o que vamos a desarrollar en el tiempo que nos esté tocando vivir. Entonces, sí considero que hay diferentes tipos de generaciones. No hay que casarnos porque no es una receta que nos digan, el niño ya no tolera, el niño está necesitado de un reconocimiento inmediato, no les puedes decir nada porque entonces viene una situación. Yo creo que los tiempos han cambiado, la crianza ha cambiado y ha evolucionado y eso nos permite hoy en día tener también nosotros como padres que evolucionar con ellos. Oh, muy cierto, a veces los sobrenombres de este tipo de generaciones se da debido pues a un segmento nada más que vimos y a veces como se comete ese error que es de generalizar. Y bueno, un puntito más a muchos que nos están viendo, que son padres de familia, pues ya prácticamente esta es la última semana de vacaciones, pero ya pues ya no hay playa, así, para la mayoría de los adultos ya entramos a trabajar. Algunos tips, Carla, para los papás, para poder que los papás pues sobrelleven mejor esta última semana de vacaciones, porque pues tienen a los niños ahí pues 24/7, ¿no? Entonces,
A veces el niño se aburre, sácame papá, pero pues como lo dije, pues el papá ya regresó a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué tip le puedes dar a las personas que nos están viendo para pues poder sobrellevar mejor con sus hijos esta semana de vacaciones? Esta última semana de vacaciones siempre se les recomienda a las familias que se den el tiempo, no necesariamente hay que salir de casa, ¿no? Dentro de casa se pueden hacer muchas actividades, pero lo principal es ir preparando a nuestras niñas y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a la rutina que ya está cerca. Es decir, empezar a trabajar y a revisar los hábitos del buen dormir, los hábitos de alimentación, empezar a prepararnos para este regreso a clases y estar aprovechando este tiempo en familia. Es cierto lo que acabas de decir, ya muchas familias ya regresaron a trabajar y entonces es saber a dónde vamos a ir a dejar a los hijos. Yo les recomiendo principalmente que empecemos a volver a retomar las rutinas que ya se tenían. Sí, eso es bien importante. Sé que ahorita la televisión, los dispositivos, los juegos, eso es lo que va a entretener a nuestros hijos esta semana, donde ya no vamos a ir a la playa porque ya entró papá a trabajar, donde ya no vamos a poder ir a hacer la caminata al parque, pero entonces sí hay que darse ese tiempo de poner horarios, de cuánto tiempo puedo ver la televisión, puedo ver alguna serie, puedo ver, jugar con mis compañeros o con mis amigos, pero sobre todo eso, establecer horarios y retomar e ir retomando poco a poco estas rutinas que nos van a permitir hacer más fácil la adaptación ahora para el regreso a clases. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, los tips, las recomendaciones para esta última semana de vacaciones, si eres padre de familia, tío o la abuelita que se queda con ellos. Bueno, Carla, ahora sí, entrando de lleno al tema, primera infancia. Hay muchos que nos están viendo, bueno, porque no tienen el término este. Entonces, primera infancia, ¿de qué edad a qué edad compen? La primera infancia son los primeros 6 años de vida. ¿Sí? Esa está catalogado los primeros 6 años de vida. En mi caso, a mí me toca trabajar con la primera infancia de 0 a 3 años, que son los primeros 1000 días de un bebé o de un niño pequeño. Entonces, es bien importante el tomar en cuenta esta diferencia, no es una diferencia, sino la primera infancia abarca esta etapa, pero dentro de la primera infancia hay dos partes importantes. Los pequeños de 0 a 3 años y luego los niños de 3 a 6. Ok, los primeros 1000 días, la psicóloga trabaja con los primeros 1000 días de vida de un niño. Y bueno, pues como lo divides tú, de 0 a 3, ¿de qué manera, de qué manera o de qué tipo de situaciones tú te encuentras en esta primera división que haces de 0 a 3 días? ¿Qué, qué casos nos puedes comentar que te has topado tú donde tienes que intervenir para poder cambiar la estructura o el contexto familiar? Mira, en educación inicial nuestro trabajo principal es con las familias, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro programa existe lo que es la crianza compartida, que es el estar dialogando y acompañando a las familias en esta crianza que les está tocando. Algo bien importante que se da dentro de esta nueva familia que se presenta es poder dialogar acerca desde que si el embarazo estaba planeado dentro de su dinámica de pareja. Iniciamos siendo pareja y entonces decidimos ser familias. Esta decisión de ser familias es algo que estaba planeado, fue un accidente, híjole, nos falló el sistema de cuidarnos, entonces desde ahí parte todo bien importante. Ha habido familias donde no se esperaban un embarazo, pero el embarazo se dio y se aceptó. Familias donde no se esperaban el embarazo y tardaron un buen tiempo en aceptar esta nueva vida creciendo dentro de mamá. Y hay familias donde lo esperaban con ansias porque hubo una pérdida antes o porque ya estaba dentro del cronograma, dentro de esta planeación familiar, el volver a ser papás.
Entonces, nos topamos primeramente con eso y eso es bien importante y eso marca la personalidad de ese niño o de esa niña. Esta pregunta que nos hacen a veces, ¿es un embarazo deseado o no es un embarazo deseado? Y yo creo que desde ahí, desde el momento en que la pareja decide tener un nuevo ser o de traer un nuevo ser al mundo, desde ahí empieza esta corresponsabilidad. Y va a ser difícil el hecho de que no lo teníamos planeado, tardamos un poquito en asimilarlo y entonces ahí es un trabajo que mamá y papá tienen que empezar a trabajar para que cuando reciban a ese pequeño que no estaba planeado, no venga con carencias a lo mejor afectivas o lo queramos después de un tiempo de que ya vino una aceptación, que no nos abarque la culpa y entonces queramos darle todo lo que el niño requiera porque al principio no lo quería, pero ahora sí. Entonces es una dualidad muy grande para el ser humano. El ser padres hoy en día implica una corresponsabilidad de la pareja. Tenemos madres que a lo mejor no hay una pareja o que iniciaron con una pareja y en la medida del embarazo la pareja decide no estar más. Entonces son muchas situaciones las que se presentan, pero lo importante aquí es darle la fortaleza a la familia, a la pareja, la madre o al padre o a las madres o a los padres, de que lo que ya está, desarrollándose, sea recibido en un ambiente cálido, en un ambiente amoroso, en un ambiente empático, en un ambiente respetuoso. Y yo creo que eso es lo más importante, cuando logramos que las familias vean a ese pequeño ser como parte de una responsabilidad del gran equipo que hoy conforma la familia. Fíjate, hablas y comentabas a veces las entrevistas con la mamá, con el papá, si los esperaban, pero también mencionas, ¿no? A veces pues el papá fue por, como dicen en los memes, ¿no? Fue por cigarros y ya no volvió. Entonces, tú tienes ya más de 20 años en esta profesión. Sí es marcado los casos que te llegaban, no sé, hace 15 años, al principio, donde sí ves una diferencia, donde se acercan a ti familias, o sea, papá y mamá, y ahora que pues nada más se acerca mamá, o, o no se siente tanto ese cambio, ¿no? Fíjate que los cambios se dan. Yo tengo ya 26 años trabajando en educación inicial y yo puedo recordar a lo mejor una familia de hace 26 años cuando yo empezaba, ahora, ¿no? A veces dicen, es que la crianza es la misma. No, no es la misma. Los tiempos no son los mismos. Y entonces sí hay diferencias, pero había maneras diferentes de resolver los problemas que se podían presentar. Hoy en día tenemos mucha información, hoy en día tenemos muchos grupos de autoayuda. Un ejemplo, por ejemplo, la lactancia materna. Nosotros somos una escuela pro lactancia materna. Y entonces, pues a lo mejor en mis tiempos, porque mi hija fue una niña Sendy, anteriormente era una niña Sendy, pues la lactancia materna nos las manejaban a lo mejor hace 25 o 30 años, de que los primeros 6 meses era súper importante y hoy en día puede ser una lactancia materna extendida. 2 años, 2 años y medio, tenemos madres que todavía están sus niños en preescolar y les siguen lactando. Entonces, ese es un cambio que ha habido. Situaciones de pareja siempre las vamos a tener, ¿sí? Separaciones, violencia, el no hacerte responsable, pero todo influye con los tiempos que estamos viviendo de crisis, de inseguridad, y eso hace que el entorno familiar se vuelva un poquito más crítico. Pero es importante estar ahí para acompañarlos, y ese es el trabajo que hacemos, acompañarlos. Todo tiene solución. A veces es difícil buscar una solución a algo que se está presentando en un niño o en una niña, pero es buscar, es darles las herramientas a los papás y volverles a recordar el por qué están juntos. Ustedes son un equipo. Entonces yo creo que ese es el trabajo. Hoy en día hay más trabajo en equipo como pareja que hace a lo mejor años anteriores. Bueno, pero dentro de la información que nos da, seguramente, igual que a mí,
más alguno que nos está viendo, le va a surgir la pregunta, una pregunta clásica. Entonces, ¿cuál sería la edad adecuada dentro de una crianza responsable del destete? Porque ahorita me hablabas primero de los 6 meses, pero también mencionas algo de una lactancia extendida. Bueno, seguramente a más de uno y una que nos está viendo va a decir, entonces, ¿cuál es la edad más sana para esto? Cuando el niño ya no quiere la teta. Punto. No hay más. Hay muchas investigaciones, hay médicos, especialistas, donde te dicen hasta los 2 años, cuando ya aparezcan los dientes. Hay muchos mitos sobre la lactancia materna. Yo siempre he dicho, si tú como mamá tienes el derecho de lactar, hazlo, pero también cuida tu alimentación, cuida tu descanso, cuida tu estrés, porque todo eso a través de la lactancia a veces transmitimos, ¿sí? Eso es una conexión. Tú debes de estar bien. Si quieres ser una madre que va a lactar hasta los 2, 3, 4 años, hasta la edad que tú quieras, es una decisión tuya y de tu hijo. Habrá niños que digan, ya no quiero teta. Hay bebés que a los 2, 3 meses, y eso no te hace más o menos mamá. No existe una edad. Hoy en día muchos médicos ortodoncistas o dentistas nos dicen, es que la lactancia puede afectar, pues lo mismo pasa con el chupón y con el biberón. Tenemos niños de 8 o 9 años que tú los ves con el biberón, o el biberón se los dan para dormir. Entonces, sí hay un chupón, un biberón, que es importante que haya un destete, pero del regazo de mamá, donde estás con tu hijo conectando, yo creo que no hay una edad. Yo creo que es una decisión de la madre y su pequeño, porque el niño te va a decir, todavía o ya no. La lactancia es la primera conexión entre una madre y un hijo. No todas las mamás tenemos la oportunidad de lactar, pero quienes lo hemos hecho, creo que es un regalo maravilloso que a veces se extraña, ¿no? Y para eso existe esta memoria emocional que nos hace recordar el momento en el que tuve en el regazo a mi pequeño o a mi pequeña. Entonces no hay una edad, Luis. Entonces, cuando el niño o la niña lo decida. Bueno, ahora, dentro de esto que comentabas, decías, las que se tuvieron oportunidad, digo, el motivo puede ser diverso, sin embargo, seguramente más de alguna persona, ahorita que mencionas la importancia de la lactancia, hay gente que sí quisiera dar esta lactancia, sí produce la leche materna, pero en los tiempos que vivimos, pues mamá y papá tienen que trabajar, y eso sí hay papás, y no, pues nomás la mamá, pero entonces tiene que trabajar. Y a veces, con lo que nos topamos, a veces los que nos dedicamos a esto, es que la mamá pide orientación porque también siente como ese sentimiento de culpa, de que pues ya tengo que entrar a trabajar porque se me acabó la cuarentena, y ¿qué voy a hacer con mi niño, no? Y bueno, y eso es por una parte. Entonces, hace ratito hablabas de la culpabilidad. Entonces, ¿qué información o qué tips le pudiera dar a esa mamá que realmente sí está produciendo leche materna, sí quisiera ella pues dar pecho en las horas, pero que por cuestiones laborales no puede? Mira, ya existe una ley para darle este derecho a la madre que lacta. La madre tiene 6 meses, los primeros 6 meses de vida, que su niño entra a lo mejor a los 40 días, 45 días, a una estancia infantil, una guardería, un centro de atención infantil, y la madre puede ir a ofrecerles la lactancia materna. Hoy en día ya existen leyes. Con nosotros, por ejemplo, tenemos un área para que la madre pueda ir a lactar, ¿sí? No importa, la lactancia materna no tiene un horario. Existen los bancos de leche, a lo mejor no puedo porque yo trabajo muy retirado de la escuela o del lugar donde tengo a mi hijo, pero puedo ordeñarme y me ordeño y llevo mis tomas. Y entonces yo sé que mi leche se la van a dar a mi hijo cuando tenga esta necesidad. Yo creo que no, hay muchas maneras hoy en día, no es como antes. Ahora ya existen hasta hieleras donde puedes tenerlo en refrigeración, a lo mejor hace 30 años no las teníamos. Ya existen estos refrigeradores pequeños donde pueden estar en un espacio
Y ya existe también mucha concientización y mucho más humanismo para la madre que está lactando dentro de las empresas. Eso es bien importante. Entonces, yo creo que tendríamos entonces que pugnar en esta parte donde ofrécele a la madre que está lactando, que regresó a trabajar y dejó a su pequeño de 40 a 45 días, la oportunidad de poderse extraerse su leche, guardarla, darle ese espacio y tener a lo mejor una gran dotación para que cuando lleve a su hijo a un lugar de cuidado infantil, pues pueda llevar sus tomas de leche y ella pueda seguir lactando, ¿no? Yo creo que hay maneras. Las madres que no pueden, es entendible, hay mamás que tuvieron una cirugía complicada, un parto complicado, no pudieron más lactar, pero lo importante de la lactancia materna sí es la leche, pero también es el poder tener a mi hijo y poderle dar todo el amor y todo el cariño y hay que recordar esto de, a lo mejor no te puedo lactar, pero el momento de estarle dando tu biberón, en ese momento estoy conectándome contigo. Entonces yo creo que eso es lo importante. Ok, bueno, y siguiendo, bueno, con esta misma ejemplificación del lado laboral, donde te comentaba que, pues bueno, pues hoy en día pues se tiene que trabajar mamá y papá, me, me surge una pregunta, que los que están cuidando, los cuidadores primarios, vamos a decir por el tema, los que están creando realmente a muchas de las generaciones actuales no son las mamás, son las abuelas. Así Entonces, es. de qué manera es positivo, qué cosas positivas o qué cosas negativas nos puedes tú informar de este estilo de crianza que a veces es necesario por las cuestiones laborales, pero otras muchas también es por cuestiones, bueno, de la edad, ¿no? De la edad de la mamá. Pues sí, a las abuelas les tocan esta parte de abuelar, ¿no? Están abuelando. Sí existe, es maravilloso, la verdad, poder tener un padre y una madre que te puedan echar la mano a ti, mamá, que tienes que trabajar y que a lo mejor no llevas a tu hijo a una estancia, porque se da también, y deciden tenerlo en casa con los abuelos, ¿no? Yo creo que también hacemos este acompañamiento a los abuelos. Aquí lo importante es tener muy en claro, no es tu hijo, no es tu hija, es tu nieto. Y tenemos que tener límites también los abuelos, ¿no? Tenemos que aprender a respetar la crianza que están llevando a cabo mi hija o mi hijo y su esposa, mi hija y su esposo, y yo poder colaborar en esta crianza. Esto es acompañar la crianza, ¿no? Con respeto. No es si mamá o papá tienen negado darle chocomil al pequeño y la abuela le va a dar un vaso de chocomil. No, no, no se trata de eso. Se trata de sentarnos como adultos que somos cuidadores, de ver cómo vamos a organizarnos para que esa niña y ese niño tenga todo lo necesario mientras mamá y papá trabajan y estén al cuidado de abuela y abuelo. Y hay que poner límites, límites muy claros, límites con amor. Eso es lo más importante, ¿sí? Hoy muchas parejas me dicen, yo le tengo prohibido esto a mi pequeño, esto no. Ay, pero cuando va a casa de mi mamá le presta su celular. O la televisión de casa es un espacio es una tele normal, pero resulta que en casa de mis suegros la tele es del tamaño de todo este cuarto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante hablar, platicar, llegar a acuerdos. No vas a dejar de consentirlo, pero que este consentimiento sea con límites claros y con amor. Bueno, eso, bueno, sería lo esperado, ¿no? Pero Sí, bueno, sabemos lo que dedicamos estos día con día, que a veces las problemáticas ya de alguna conducta, pues viene reforzada por los abuelos, ¿no? Entonces, recuerdo una pregunta de una madre de familia, decía, bueno, ¿y cómo decirle yo a mi mamá, este, sin que se ofenda, sin que se hiera, porque capaz que ya no me lo quiere cuidar, porque ya me lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿de qué manera un padre de familia que tiene la fortuna de contar con el apoyo de un abuelo materno o paterno que cuide a la Bendy, como le dicen ahora, le pueda pedir a su mamá que ponga estos límites,
Porque hay unos abuelitos que sí son muy susceptibles, ¿eh? Pues hablando, Luis, dialogando. Yo creo que tenemos que volver a retomar el diálogo empático, el diálogo amoroso, el diálogo respetuoso. No se trata de malcriar al niño, sino de hacer este acompañamiento. Yo creo que el diálogo tiene que ser bien importante. Y los abuelos se van a dar cuenta cuando estos padres tienen esta necesidad de un cuidado de su pequeño o de su pequeña, donde es importante respetar estos límites, ¿no? Yo creo que la crianza tiene que ir de la mano, no nada más es, pues en casa del abuelo hay una crianza y en casa de la mamá es otra crianza. Pues realmente sí, las crianzas son distintas, pero el niño es único, ¿no? Entonces aquí es ponernos de acuerdo a través del diálogo. ¿No es fácil? No, no es fácil, pero no vamos a arreglar el caos guardando silencio para no generar más caos. Yo creo que hay que hablar. Estamos en el tiempo del cambio. Estas nuevas generaciones ameritan un diálogo abierto, un diálogo respetuoso. Y en la medida en que este diálogo amoroso se esté dando, tengo que ser congruente como mamá y como papá, de poder también valorar el trabajo que está haciendo ese adulto, abuelo o abuela, porque no es su responsabilidad. Entonces yo hago así como un llamado a estas nuevas parejas, estas nuevas generaciones. Ya no tenemos tantos bebés como antes, hay una gran diferencia en eso también, pero realmente estás preparado para poder traer un pequeño donde trabajas, no es dejar de hacer, no es responsabilidad de la abuela o del abuelo hacerse responsable de los hijos, no, es responsabilidad de este matrimonio joven. Entonces yo creo que eso es lo importante, tenemos que ser congruentes y tenemos que empezar a ver cuáles son realmente lo que queremos. No es llenarnos de hijos y estar batallando porque no sé con quién dejarlos, no. Las niñas y los niños son seres humanos con sentimientos, con pensamiento, con necesidades. Son estas personitas que no porque están chiquitas no sienten o no se dan cuenta que primero me llevas acá y luego me tumbas allá y luego me llevas acá. No, 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 no. Yo creo que tenemos que hacer un alto. Estas nuevas generaciones tienen que hacer un alto y realmente repensar cuál es su objetivo de vida. ¿Somos pareja? ¿Es tiempo de ahora ser una familia o nos seguimos esperando? Yo creo que tiene que ver mucho el diálogo. Ok, pues el diálogo ahí lo tienen de voz de la experta Carla Aramburo. Carla, siguiendo con el tema, ¿qué se desarrolla? ¿Qué se desarrolla en esta, o qué se espera que se desarrolle? ¿Cuál es lo esperado que se desarrolle en esta primera infancia? Mira, los primeros 1000 días son lo más rico que nos pueda pasar a todos los seres humanos. Pues yo pasé los primeros 1000 días hace ya más de 50 años casi, pero es lo esencial, es este despertar, es esta parte de nuestro cerebro que está en desarrollo, donde estamos adquiriendo habilidades, donde se está formando nuestra personalidad, donde viene este pensamiento crítico, esta parte de socialización con tus iguales, donde empiezas a desarrollar esta parte motriz fina o gruesa, donde empiezas a caminar. No, realmente es lo mágico, es la base. Y si estamos formando niños tan integrales, yo creo que esta integralidad debe de ser con amor, con respeto, con empatía, pero sobre todo apoyando a estas nuevas infancias que vienen con límites, con amor. Yo trabajo mucho esta parte de los límites. No puede ser, hoy en día me ha pasado de que vas a algún lugar y veo esto a un bebé de un par de meses donde ya le estás afectando su vista, donde le estás dando demasiada información con tantos cortes de luces y de colores porque está viendo su programa favorito y vemos a los niños así. Me tocó ver a un bebé de 4 meses ya con anteojos en una de las plazas comerciales y fue así de ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces los primeros 1000 días es la base de todo ser humano y a veces lo dejamos de lado porque están pequeños y no se dan cuenta. Entonces
lo que se forme en nosotros en esa primera infancia es lo que nos va a determinar como adultos. Ok, sí, desafortunadamente, bueno, la tecnología tiene sus cosas buenas, pero pues también a veces el ser humano, que es el que las manipula, no le damos un contexto positivo, ¿no? ¿Y de qué manera, como familia, como parte de la crianza, sea papá, mamá, abuelos, o sea, todos los que intervengan en la crianza de este nuevo ser en sus primeros 1000 días, de cuáles son los, pues vamos a llamarlo así, errores que más frecuentes que cometemos los papás o los encargados de criar a este nuevo individuo que tú te encuentras en tu práctica del día a día? El no dejarlos ser niños, eso es lo principal. El no permitirles equivocarse, el no permitirse caerse. El niño tiene la capacidad, es el ser más resiliente que existe, ¿sí? Eh, el tener que resolverle todo a ese niño, porque nos desespera a nosotros como adultos, ¿no? Entonces está un pequeño, a lo mejor le doy una indicación, porque un niño menor de 3 años, ya 3 años, 2 años y medio, 3 años, puede perfectamente guardar sus juguetes, ¿no? Pero el tiempo mío adulto, yo estoy muy intolerante, yo necesito que el niño guarde rápido para irnos y entonces terminamos haciendo las cosas nosotros. Eso es un gran error que cometen y que a lo mejor cometimos siendo padres, ¿no? Esta parte donde el no dejar al niño enfrentarse a sus retos. Hay un rompecabezas y es maravilloso cuando yo bajo a un pequeño de 2 años, 2 años y medio, le doy un rompecabezas y yo tengo que esperar ahí paciente, estar ahí viendo el ensayo y error y pedirle permiso si necesita mi ayuda. ¿Necesitas que te ayude? ¿Puedo ayudarte? ¿Quieres? Y el niño te dice, no. O te dice, no, 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 porque él puede. Y empieza a frustrarse y puede llorar y puede aventar el juego. Se está enfrentando a la frustración. Es maravilloso que el adulto esté ahí para observar todo ese proceso. Porque como padres tenemos que adelantarnos a, yo sé que se va a frustrar, yo sé que se va a enojar, yo sé que lo va a aventar. Y eso me sirve a mí como adulto para darme cuenta de que yo tengo que estar en calma, ese niño está aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces falla. El querer hacer las cosas tan rápido porque nos tenemos que ir, porque ya es tarde, porque si tardas más, te voy a bañar más. Yo creo que eso es lo principal que yo he visto. No confiamos en la capacidad de nuestras niñas y de nuestros niños. Estamos muy temerosos de que van corriendo y, ay, no, que no corra porque se va a caer. No pasa nada. O sea, sí pasa porque se cae, ¿no? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, ¿no? Un niño que se cae, podemos decir, lo acabo de decir, no pasa nada, se va a caer. Sí, pero si ya se cayó, entonces no es, no pasa nada, mi amor, levántate, vámonos. No, tenemos que aprender. Estas generaciones de padres tenemos que aprender que hay emociones y que el niño tiene que aprender a través de nosotros esta emoción. ¿Qué pasó, campeón? ¿Te caíste? A ver, ¿te lastimaste? No es, ay, mi amor, mira, te caíste. O, ves, te dije que no corrieras porque te ibas a caer. A veces eso pasa. Entonces, principalmente es, tenemos que dejar a nuestros niños ser niños. Explorar, ensuciarse, tocar, agarrar, darle la oportunidad para que esté el adulto referente de esta crianza enseñándolo y guiándolo. Eso sí, esto no, y son los límites claros. Claro, pues bien, por eso mismo mencionabas al inicio, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Y para poder hacerlo de una manera bien, pues uno tiene que estar bien primero, ¿no? De otra manera, nuestras prisas, como lo mencionabas, nuestro aceleramiento, pues se lo vamos a transmitir a ellos, ¿no? O bien, este sobremiedo que tú mencionas ahorita, pues quererlos a veces la analogía que mucho se usa, querer mantener a nuestros hijos en una burbuja, ¿no? Para que aparentemente no les pase nada, ¿verdad? Ujú. Y ahora, bien, si estos son los puntos que tú ves que en tu trato diario con las familias, que puede afectar de una manera negativa, bueno,
de qué recomendaciones les puedes hacer tú a las personas que nos están viendo y que son pues padres, madres de familia o simplemente la persona encargada de criar a un nuevo ser humano en sus primeros 1000 días, porque ya lo mencionamos, ¿no? Pues a veces los papás no están presentes, es la abuela, la tía, alguien que está ayudando a estas personas. ¿Qué recomendaciones tú le puedes hacer a este tipo de personas? ¿Qué tips les puedes dar para que hagan un mejor papel? Yo creo que va a depender mucho de la crianza que estén llevando los hijos para que acompañen entonces la crianza de los abuelos. Eso es bien importante, porque debe de haber un equilibrio entre los adultos. Recordemos, nosotros somos los adultos, los niños están ahí y van a hacer y van a recibir de nosotros lo que nosotros les podamos dar. Si yo traigo conflictos y traigo problemas con mamá o con papá, ese tipo se los vamos a dar a nuestros niños. Yo creo que es importante el poder, lo mencionaba hace rato, este diálogo adulto entre mamá, papá, los cuidadores de las niñas y de los niños hoy en día, que son los abuelos o los tíos o los padrinos, ¿no? Eh, Tener muy en claro cuáles son los límites que vamos a establecer y que vamos a respetar. Yo creo que eso es lo más importante, el respeto que podemos dar a la crianza que está llevando a cabo mi hija y mi hijo. Y tener muy en claro también cuáles son los no negociables. Los no negociables en la crianza con nuestras niñas y con nuestros niños. No puedo, y es a través del diálogo. Y el niño va a entender. Yo sé que quieres un chocolate, pero no debo dártelo porque mamá no te da chocolate en casa y no tengo por qué hacerlo yo. La manera en la que hablemos con nuestras niñas y con nuestros niños tiene que ser de esa manera, de una manera muy clara, de una manera firme, sin llegar a una agresión y sin llegar a un grito. Entonces, aquí es ponernos de acuerdo cuál es la forma de crianza y respetar principalmente eso. A lo mejor me pueden decir, ay, pues claro, es fácil para ti, mi hija se va desde temprano y me deja a los niños aquí todo el día. Y entonces, a ver, si ese niño viene acostumbrado a ver la televisión, el niño va a querer la televisión en casa de los abuelos. Si ese niño está acostumbrado a que mamá y papá lo entretengan con el teléfono, el niño va a llegar a buscar el teléfono de la abuela o del abuelo, ¿no? O de la tita o el tito. Pero si ese niño está acostumbrado a que se sienten con él, a leerle un cuento, a jugar con un rompecabezas, a realizar actividades lúdicas, de pintar piedras, de pegar hojitas, ese niño va a requerir ese tipo de actividades. Entonces yo creo que eso es lo importante. Ver a qué has acostumbrado al niño, hija, porque entonces ahora me toca a mí. Entonces, yo creo que eso es lo importante, para no confundir al niño. Ay, con la casa de la abuela puedo hacer esto. Ah, pero en casa de mamá y papá no. Ponerse de acuerdo los adultos. El trabajo es de los adultos. Dialogar, respetar, ver qué estilos de crianza están utilizando y sobre todo eso, poder decir, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, no puedo, también es válido. Que el adulto cuidador, el abuelo o la abuela o quien sea pueda decir, ya no puedo. Algo está pasando con este niño, no les pone reglas, no le pone límites, no puedo más cuidarlos. Entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? Respetar. Como tips número 1, me gusta mucho hablar de mí de tips, más que nada son sugerencias, ¿no? Son estas sugerencias que les damos a las familias de hablen, dialoguen, pónganse de acuerdo, los adultos son ustedes. ¿Quieren una infancia sana? A veces hay que trabajar los monstruos que traen los abuelos y los papás. Entonces, en eso hay que trabajar. Bueno, pues ahí lo tienes, una de las sugerencias de la psicóloga Carla Aramburo. Hablamos de muchas cosas de lo ideal que sería, ¿no? Pero realmente, sí. Y tristemente, pues lo que vemos día a día, pues a veces es todo lo contrario, ¿no? Padres totalmente, el padre, padre totalmente a veces ausente o que lo abandona en los primeros 1000 días económicamente, madres que utilizan a veces al niño como trofeo, o sea, te castigo porque no me diste lo que yo quise, sin que veas al niño, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, lo utilizan como una moneda de cambio. Y eso, te comentaba, pues es lo tristemente que a veces lo que nos dedicamos a esto, pues lo vemos, ¿no? Vemos los ejemplos, nos llegan a consulta este tipo de personas.
a manera de conclusión, Carla, para las personas que nos están viendo, algunos son padres, algunos no, a lo mejor algunos están planeando ser padres, de qué palabras, qué mensaje les quieres hacer llegar. Mira, yo creo que aquí hice así como mis puntos, punto número 1, punto número 2, ¿no? Yo creo que cuando hemos decidido ser padres, es una gran responsabilidad y tenemos que sanear muchas cosas. Cada uno de nosotros trae una historia de vida y el poder estar con una persona es que voy a entender su forma de vida de la otra persona. Yo creo que debe de haber una corresponsabilidad. Trabajen antes de crear una familia, trabajen en ustedes como personas, trabajen en ustedes como pareja, para que cuando decidan traer niños a este mundo que nos está tocando vivir, realmente sean papás que estén seguros y plenos de lo que van a hacer, de la manera de criar a sus hijos. Ofrecerles responsabilidades a sus hijas y a sus hijos si ya los tienen, no los premien por cumplirlos, eso es un error muy grande que hemos echado a perder muchas generaciones porque están habidos de estas premiaciones que vamos a hacerles si hacen algo, ¿no? Enseñarles a tomar decisiones a nuestras niñas y a nuestros niños desde edades pequeñas para que puedan aprender de sus errores. Fomentar su independencia, eso es bien importante, no porque son pequeños tienen menos capacidad para hacer las cosas. Darles un buen ejemplo, eso es lo más importante, los niños aprenden por imitación, tenemos que ser padres y madres congruentes de lo que hacemos y decimos para que nuestros hijos también lleven una buena crianza y enseñarles a pensar de manera crítica a nuestras niñas y a nuestros niños para que lo empiecen a aplicar toda su vida. Yo creo que el trabajo de ser padres es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy rico también, pero antes de decidir ser papás hay que sanearnos todo lo que tengamos que sanear para estar listos y preparados para. Ok, no nos saneamos, somos papás, traemos situaciones, pues hay que buscar ayuda, hay que realmente darnos cuenta qué estamos haciendo. Hay muchos hogares con mucha violencia, con adicciones, 2, 3 casas donde no hay mucho tiempo para jugar. Entonces mi recomendación es eso. Vuelvan a ser niños con sus niñas y con sus niños, jueguen, diviértanse. No necesitamos pantallas, no necesitamos teléfonos, necesitamos tirarnos al piso y ponernos a jugar con nuestras niñas y con nuestros niños y de esa manera poderles ofrecer a lo mejor un momento más placentero, más rico, pero sobre todo lleno de experiencias para que su memoria emocional se vaya nutriendo de cosas positivas. Ahí tiene usted el mensaje de la psicóloga Carla Aramburo, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Mazatlán. Carla, pues sé que tienes un evento próximo justamente por el Día del Psicólogo. Así es. Háblanos un poquito para aquellos que nos están viendo que sí pertenecen pues a esta área, a esta carrera. Así es, pues el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, con más de 35 años de conformación, este año realiza también su desayuno conferencia, es un desayuno tradicional que año con año lo hacemos. Habrá nuestro reconocimiento al nivel nacional, viene el maestro José de Jesús Gutiérrez de la ciudad de Guadalajara, que va a ser quien nos va a dar la conferencia magistral de ese día y se le va a reconocer por todo su trabajo y trayectoria que él tiene dentro de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de México y hoy en día que maneja AMEP, ¿no? Entonces, él va a estar con nosotros, vamos a tener también jornadas académicas con el apoyo también de las universidades, la Universidad Autónoma que es UAS, que es UADO, ya las dos autónomas, y TESUS, entonces están todos invitados. Tenemos también algo importante que es el reconocimiento a un psicólogo de nuestra comunidad. La convocatoria ya está abierta, cualquier profesional que desee
contender para poder tener este reconocimiento, puede hacerlo. Igual también estudiantes de la carrera de psicología, también se va a premiar a estos jóvenes que están esforzándose día a día por ser los mejores psicólogos y promotores de la salud mental. Entonces son eventos que tenemos 19 y 20 de mayo, estaremos dando información y bueno, pues ahí los esperamos para que podamos celebrar esta profesión que ya está más visibilizada hoy en día. Sí, eso es algo importante. La pandemia eso nos dejó, visibilizó la salud mental como algo prioritario. Todavía no forma parte de la canasta básica, pero estamos luchando para que eso se dé. Bueno, pues ahí lo tienes, si eres estudiante o ya profesional del área de la salud mental, pues está la invitación abierta a este 19 y 20, de dónde te pueden contactar si a alguien le interesara. ¿Cuál es tu número, Carla? Pueden comunicarse al 6691-233778. Tenemos también la página en la plataforma de Facebook del Colegio de Psicólogos de Mazatlán. Y vamos a estar publicitando y hay un teléfono también del colegio, pero tengo que reconocer, apenas me lo dieron ayer y no me lo he aprendido todavía, pero cualquier información, con mucho gusto yo te la hago llegar para que a través de este portal también pudieras estar apoyándonos en esta promoción. Claro, seguramente ahí en la descripción ahí ya aparece el número que se le está pasando a la psicóloga Carla. Pues este fue el tema de el papel de la familia en la salud mental en la primera infancia, por voz de la psicóloga Carla Aramburo. Yo soy su amigo, el psicólogo Luis Ángel Salinas. Espero verlos por aquí. Síganme en TikTok como Luis Ángel Salinas. Y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.